Bien, queridos amigos, y como decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el reconocido y experimentado ingeniero geólogo Osiris de León, a quien le damos una cordial y amable bienvenida, sabiendo que ese señor tiene cantidad de cosas, pero qué bueno que podamos compartir importantes noticias para nuestro público televidente, que a veces necesita urgentemente que le den una orientación de cosas tan importantes como lo que tú haces, todo lo que son tus especialidades. Gracias inmensa Maribel por esa hermosa cortesía de convocarme a conversar contigo en el día de hoy y conversar con el público sobre eso que tú llamas temas de interés para la población. Y qué bueno que sea así, porque creo que cada día hay muchos temas importantes que la gente quiere que en los medios de comunicación sean debatidos con amplitud, con objetividad, con profundidad, precisamente para orientación de la sociedad. Así es. Hemos estado pues en la temporada ciclónica y bueno, no vamos a hablar de estos huracanes. Yo creo que se ha hablado muchísimo. Sin embargo, se ha hablado muchísimo menos y casi siempre se habla muchísimo menos de los sismos, de lo cual tú eres un experto, y que se da muy poca información porque no son cosas que tú puedes prevenir. Ya hemos visto y todo el mundo, realmente con aquel terremoto de Marruecos, ahora que acaba de pasar, aquella tremenda cosa que está pasando no solamente aquí en Marruecos, sino en muchos países. Estamos viendo pues todos estos tipos de eventos que realmente pues dan mucho miedo. Y vamos a hablar, y como decíamos al principio, ya no tanto de huracanes, que nos podemos pues estar preparados para cuando pueda pasar el huracán, sino de los sismos, que sabemos que República Dominicana tiene unas fallas tectónicas que pueden producir este tipo de cosas. Vamos a hablar de esto y dígame cómo se puede prevenir un terremoto. Mira, los terremotos han existido en el planeta Tierra desde que existe el planeta Tierra. Sí. No es nada nuevo, ni tiene nada que ver con aquello de que un país le provoca un terremoto a un país pobre. Esos son mitos urbanos. Claro. Nada que ver. Los terremotos se producen donde hay colisión de placas tectónicas. Una placa choca con otra de manera frontal o en forma de subducción que entra por debajo o un desgarramiento lateral, acumula mucha fricción durante mucho tiempo y cuando ya la roca no soporta más presión se rompe. Era como cuando tú estabas en la escuela primaria y tú comenzabas a jugar con tu reglita y tú la doblabas hasta que se partía. Ya. Entonces, eso le pasa a la roca. Tú vas deformando la roca y ya se va plegando, pero ya tiene un límite de rotura. Siempre que tú excedas el límite de rotura de cualquier cuerpo en la naturaleza, el cuerpo se rompe. Porque tú tienes tres límites. El límite de elasticidad, el límite de plasticidad y el límite de rotura. Y cuando la roca llega al límite de rotura, ahí es donde viene el terremoto. Ese terremoto te genera 4 tipos de ondas. Una onda primaria, una onda P, una onda compresional, que tú la sientes pero no te daña tu casa. No te tumba tu escuela ni tu hospital, nada de eso. Pero te hace vibrar. Ahora, te da la señal de que detrás puede venir algo. Viene la onda de corte, la onda de cizallamiento, que es una onda que mueve el suelo perpendicularmente. Tú habrás escuchado, Maribel, a mucha gente decirte a ti: sentí que me estaba mareando cuando tembló la tierra. Toda la gente que te diga que sintió que se estaba mareando fue que percibió la onda de corte, porque el suelo se mueve en esta dirección y luego para acá. Y al cambiar de dirección, tu cerebro percibe una sensación de rotación. Claro. Como cuando tú en la escuela jugabas a la ronda con tus amiguitas, tu cerebro al dar 4 o 5 vueltas sentía una sensación de mareo. Esa es la señal de la onda de corte. Esa es la onda peligrosa. Esa es la que tumba tu casa y mi casa. Dependiendo de si tu casa y mi casa están en suelo como arena, limo, arcilla, grava, aluvión. Pero si tu casa y mi casa están en roca, no van a sufrir durante el terremoto. Por eso tú habrás visto con el terremoto que hemos tenido ahora en Marruecos, que apenas fue de magnitud 6.8. Pero fue devastador. Pero ha sido devastador porque ellos habían perdido la memoria sísmica histórica. Desde 1900 hasta el presente, este es el primer terremoto que tiene magnitud superior a 7 en esa región. Y de repente, la gente fue sorprendida durmiendo.
que es una parte muy delicada. Claro. Porque cuando tú estás despierta, tu cerebro está activo y tú puedes reaccionar rápido. Pero cuando tú estás durmiendo, sobre todo en un profundo sueño, se te hace difícil despertar, y si despiertas estás en duda, no sabes qué pasa, no sabes si alguien está moviendo tu cama o está moviendo tu casa o qué pasa. Y esos instantes donde tú estás en duda son cruciales para tú ponerte a salvo. Si ese terremoto de Turquía, igual que el de ahora de Marruecos, hubieran sido de día, porque los dos fueron de noche. De noche, sí. La gente rápidamente hubiese salido. Fíjate que el que estaba despierto a esa hora, porque estaba haciendo algún trabajo, salió rápidamente, sí. Porque estaba en un estado de conciencia, estaba despierto, activo. Su cerebro puede en milésimas de segundos tomar decisiones importantes para salvar tu vida. Eso implica que en cualquier sociedad, sea en Marruecos, sea en Turquía, sea en la parte sur de España, que está vecina por la zona de contacto entre la placa de Eurasia y la placa de África, o sea aquí en el Caribe, donde tú tienes dos fallas que son capaces de producirte terremotos de ese tipo, una en la costa atlántica, Océano Atlántico al norte de Puerto Plata, sí. Y otra aquí en el Mar Caribe, pero que en el suroeste entra por Barahona, se va por Duvergé y Jimaní, sigue para Puerto Príncipe, y fue la que el 12 de enero del año 2010 provocó 316,000 muertos en Puerto Príncipe, el segundo terremoto de más muertes en la historia de la humanidad y el de más muertes en los últimos 500 años. ¡Wow! Para que tengamos una idea del nivel de riesgo sísmico que tenemos en nuestra isla, que muchas veces lo subestimamos. Ahora, todo esto tiene que llevarnos a dos cosas. Primero, un programa de educación sísmica a toda la población, indistintamente de la edad. Sí. En la escuela primaria, secundaria, universitaria, en los clubes, en las iglesias, en todas partes. Hablar de este tema, como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Exacto. No con ánimo de alarmar, sino de informar, de estar preparado. De educar. Claro. Porque la gente tiene que aprender tres cosas con un sismo. ¿Qué hacer? Antes, durante y después. Exacto. Antes, ¿qué yo hago? Preferiblemente vivir en roca. No puedo vivir en roca, robustecer mi estructura. Segundo aspecto, durante, ¿dónde me coloco en el momento del sismo? Si yo sé que mi casa es vulnerable porque vivo en los prados, en San Jerónimo, en los jardines, en Arroyo Hondo, en los ríos, en Santiago, en La Vega, en San Francisco de Macorís, tener siempre en mi habitación, en mi sala, en mi cocina, en mi comedor, objetos robustos, fuertes, un escritorio fuerte, una despensa fuerte, una cama fuerte, que si tú te colocas al lado en el momento del sismo, si se cae la losa de techo, que es lo que te puede afectar a ti y a mí, cae sobre esa estructura y no sobre ti. Exacto. Que es esa estructura la que elimina la energía elástica que está acumulada, porque recuerda que hay una losa de techo. Exacto. Que tiene una energía potencial. Cuando se rompen las paredes, se rompen las columnas, cae de golpe. Claro. ¿Y qué va a hacer? Va a aplastar a un cuerpo humano que esté de camino. Pero si tú tienes varios objetos grandes, robustos, fuertes, cae sobre ellos y no sobre ti. Y ahí se disipa la energía. Y en tercer lugar, ya pasaron los primeros 30, 40, 50 segundos del sismo. Sentí que hay calma. ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo aquí? ¿O salgo? Y entonces, todo eso hay que explicárselo al niño, al adolescente, al joven, al ciudadano que trabaja y al que no trabaja, pero también al anciano, que todo el mundo lo aprenda. Solo. Porque cuando la gente lo aprende, Maribel, esa información está ahí, guardada en tu cerebro. Y el día que ocurre el sismo, tu cerebro, sin tú darte cuenta, saca la información y te somete a una reacción de defensa que tú no sabes lo que estás haciendo, pero estás respondiendo a una enseñanza que tú le habías dado a tu cerebro. Y tú lo ves en la carretera, tú vas manejando. Claro. Se cruza un perrito en la carretera y tú sin darte cuenta comienzas a frenar. Exacto. Porque la información está en tu cerebro. Exactamente. Entonces, que el cerebro de cada ciudadano en cada país de riesgo sísmico esté entrenado. ¿Cuál fue la pena en el caso de Marruecos? Todo el mundo te dice, no esperábamos esto, nos sorprendió esto, no teníamos ni idea de que eso podía ocurrir. ¿Por qué? Porque si el último evento grande fue hace 120 años, te dice, pero yo no había nacido cuando ocurrió el último, yo no tengo por qué saber eso si la autoridad no me lo enseña en la escuela o en la iglesia o a través de los medios de comunicación. Correcto. Eso es lo que yo quisiera como dar a conocer, que tenemos que estar preparados, tenemos que saber eso, lo básico, qué hacer.
qué no hacer. Pero hay algo también importante y es las torres que obviamente son lo que está de moda ahora, torres de 20, 25, hasta 30 pisos. Ahí no hay oportunidad de bajar, no tienen tiempo. ¿Qué hace? ¿Y qué debe realmente hacerse con respecto a construcciones que tengan esa seguridad? Lo primero que tú tienes que hacer como sociedad es no autorizar torres en suelos de mala respuesta sísmica. Exactamente. Solamente. ¿Y eso se hace aquí? No siempre. No. Porque las que tú tienes en la Nacaona están sobre roca. Las que tienen en la Sarasota y la Enriquillo están sobre roca. Sí. Las que tienen en la Bolívar y la Rómulo Betancourt están sobre roca. Estamos en sobre la 27 roca. de febrero está sobre roca. Pero cuando ya tú vas a Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Lauras, cuando te vas a la avenida de Los Próceres, te vas a Arroyo Hondo, te vas a Los Ríos, a Los Jardines, ya ahí se están levantando torres y eso es suelo. Eso es arcilla. Te vas a Santo Domingo Oeste y eso es suelo. Te vas a Santiago y Santiago se está llenando de torres y es arcilla. Sí, sí. Entonces, el primer punto a considerar por parte de la autoridad es eso. Si tú no me demuestras que tú tienes un suelo que responde bien al momento de un terremoto, yo no te voy a autorizar una torre. Exactamente. Porque tú tienes que proteger al comprador. Exactamente. El comprador compra de buena fe. Exacto. Él no tiene por qué ser experto en ingeniería sismo resistente. Él ve una torre bonita en un lugar adecuado. Me gusta este lugar por la jardinería, por el entorno. Puedo pagar el precio. Ok, voy a ir a comprar. Pero él no sabe si responde bien eso o no desde el punto de vista del terremoto. Ejemplo, Turquía. Turquía, el 6 de febrero de este año 2023, vivió un drama. 85,000 edificios de lujo fallaron. Sí. Eso implicó que 520,000 apartamentos, todos costando más de $1 millón, se echaron a perder. Exactamente. Y el dolor fue que cerca de 70,000 personas entre turcos y sirios, pero el 90% turcos, fallecieron. Me apenó ver documentales donde una persona estaba sin apartamento, había perdido parte de su familia y dice, me duele porque el constructor me dijo que esto estaba hecho a prueba de terremoto. Ay, y que Dios esto mío. no se caía. Sí. Por eso viste algunos constructores que fueron apresados por el gobierno turco en los aeropuertos tratando de salir del país horas después del terremoto. Una admisión de culpabilidad. Correcto. Violaron el código de construcción, que es un código reciente y robusto, el código, pero mucha gente aplicó en base a una amnistía que te permitía con una fianza construir sin adaptarte al nuevo código, sino siguiendo con el código viejo. Y los geólogos en Turquía le decían, no hagan eso, porque el terremoto no va a distinguir entre amnistía y no amnistía. Claro. Cuando venga la carga sísmica, lo que no esté preparado para soportar esa sacudida horizontal va a fallar y vamos a tener un problema en la sociedad. Y el problema vino más temprano de lo que se esperaba. Claro. Entonces, un país como el nuestro, República Dominicana, Ahí voy, sí. que tiene un modelo constructivo que va en ascenso vertical. Esta no es la sociedad que tú y yo conocimos 30, 40 años atrás, que eran viviendas unifamiliares. Ya todo es torre de 20, 30, 35 niveles. Y necesitamos obligatoriamente actualizar el código. Eso lo hemos conversado con el ministro de Obras Públicas. Lo hemos conversado en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Se está trabajando en una nueva versión de actualización del Código Sísmico y la idea es que eso se aplique al pie de la letra, considerando el estado del arte en materia de sismo resistencia hasta el día de hoy, tomando las experiencias de Estados Unidos, de Chile, de Japón, de Perú, de Turquía, el caso de Marruecos, aunque evidentemente hay que reconocer que en el caso de Marruecos, y así se lo he explicado a la prensa internacional que me ha consultado, es que muchas de esas edificaciones eran centenarias, algunas de la Edad Media, y estaban hechas en adobe. Imagínate. Ladrillos de barro, de tierra, que no resistieron y se cayeron a la primera sacudida. Y aquí entonces nosotros no debemos permitir que se levanten ni escuelas, ni hospitales, ni torres que evidencien fragilidad y vulnerabilidad
al momento de la sismicidad. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Por eso mi pregunta era para dar a conocer que esto es una urgencia, porque ya nosotros sabemos que tenemos fallas, o sea que puede ocurrir un terremoto. Y tenemos que Tuvimos el saber... del 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1, mayor que el de Turquía, con una réplica 4 días después de magnitud 7.6, 2 terremotos en 4 días. Si eso ocurriese hoy día, tendríamos tierra arrasada. Uno no quiere que ocurra, pero ya ocurrió. Y si ocurrió en el pasado, tú tienes probabilidad de que vuelva a ocurrir en el futuro. Claro, claro. Y eso que decías, después de esa primera, el primer terremoto, también hay que estar preparados para una segunda. ¿Por cuánto tiempo? Un evento sísmico va a durar en función de la magnitud. Terremotos pequeños son de corta duración, terremotos grandes son de larga duración. El terremoto de Chile, que es el mayor que hemos registrado instrumentalmente en la humanidad, fue en mayo de 1960 en Valdivia, duró 10 minutos. 10 minutos temblando la tierra. Es mucho. Eso es todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Te llega la primera onda de compresión, te mueve, luego viene la onda de corte que puede colapsar, pero luego viene un tren de réplicas. Y tú no sabes cuántas réplicas va a tener. A mayor magnitud del sismo, mayor cantidad de réplicas y mayor tiempo. Por ejemplo, el terremoto del 4 de agosto de 1946, que fue cerca de Nagua, en la Bahía Escocesa, las réplicas duraron 2 años. ¿Cómo? Durante 2 años la gente de la costa norte estuvo durmiendo o en el frente de la casa o en el patio de la casa, como tú lo estás viendo ahora en Marruecos. Sí, sí. Porque la gente siempre se va a dormir al aire libre. Sí. La gente no quiere que una réplica en la madrugada le caiga lo poco que queda y muera. Claro. Nadie quiere. Yo lo vi en Puerto Rico cuando el terremoto de Puerto Rico, el 6 de enero del 2020, que me fui allí. Todo el mundo estaba durmiendo en las áreas verdes, en la acera, en el jardín, en el parquecito, pero nadie quería dormir bajo techo porque durante toda la noche, todos los días, había temblores como réplica y nadie quería que su casa fuera a colapsarle encima. ¿Y cuál es la diferencia entre magnitud y intensidad de un terremoto? Mira, la intensidad era una escala muy antigua que se utilizaba, era la escala de Mercalli. Mercalli era un sacerdote geólogo italiano que ideó esa escala y entonces era una escala muy subjetiva, no era una escala numérica de magnitud. Entonces, Maribel, ¿qué pasó por tu casa? Bueno, mira, por mi casa lo único que pasó fue que se movió un cuadro. Ah, eso fue de intensidad 2. Y Osiris, por Dajabón, ¿qué pasó? Mira, en Dajabón se cayeron toda la casa. Ah, eso fue intensidad 12. Entonces luego Richter y Gutenberg, trabajando en la Universidad de California, entendieron que eso era muy subjetivo, que cada persona tenía una opinión distinta y que eso tenía que ser un número que fuese irrefutable. Entonces cogieron y midieron el tiempo de llegada de la onda P, el tiempo de llegada de la onda S y la amplitud en el sismograma y sacaron una escala logarítmica que fue la escala de Richter, que es la escala de magnitud. Pero esa escala se satura para terremotos grandes, queda muy junto, muy apretujado, y entonces se está trabajando ahora con la escala de momento, que te mide el momento que se produce en la corteza terrestre, en la zona donde rompió la roca, y ya esta no se satura para terremotos de magnitud 7, 7.5, 8 o 9, no se satura. ¿Cómo se satura? Quiere decir que hoy día está prácticamente en desuso ya la escala de Richter, aunque se menciona muchas veces, pero esa es la de magnitud, es decir, te mide la magnitud de la energía liberada. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 equivale a una bomba de Hiroshima. Wow. Un terremoto de magnitud 7 equivale a 33 bombas de Hiroshima. Wow. Un terremoto de magnitud 8 equivale a 1000 bombas de Hiroshima. Y hablando, no existen todavía ningún equipo que detecte va a ocurrir un terremoto, o cuando lo detectan hay muy poco tiempo para predecir o que la gente pueda cuidarse. ¿Es posible? Aquí hay dos cosas distintas y se lo he aclarado a la prensa internacional cuando me ha preguntado, me ha dicho, pero México tiene un sistema. Ajá, no existe. México tiene un sensor que la gente lo compra, lo instala en su pared y cuando pita es porque llegó la onda P, la onda primaria, pero ya el terremoto ocurrió. El sensor lo que está registrando la primera vibración y te da cerca de 50 segundos para que tú evacúes la sala. 50 segundos. Por tanto, si tú vives en un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, te da tiempo. Por encima de un tercer piso no te da tiempo ya a evacuar el edificio. Ahora bien, eso es un sensor de monitoreo
de la onda sísmica de compresión de un terremoto que ya ocurrió. Pero te interesa saber, ¿hay posibilidad de que esto se pueda advertir horas antes o días antes? Exacto. Pues sí, se está trabajando en eso. Yo he escrito muchos artículos sobre eso en los últimos 15 años, artículos sobre electromagnetismo y predicción de terremotos. ¿Por qué? Porque está demostrado que como un terremoto es una rotura en la corteza terrestre, esa rotura viene de una fricción, viene una compresión. Cuando tú te frotas las manos, tú ves que se te calientan. Hay energía. Cuando esas placas se están friccionando, hay energía y se calientan. Entonces se puede captar esa energía. Claro, entonces al calentarse, correctísimo, al calentarse, como los minerales dominantes en la corteza terrestre son los silicatos generan una corriente piezoeléctrica. Y esa corriente piezoeléctrica genera un pequeño campo electromagnético. Y ese pequeño campo electromagnético entra en conflicto con el campo electromagnético natural del planeta Tierra. En consecuencia, si tú tienes electromagnetómetros instalados, puedes identificar esa perturbación e identificar. ¿Sueño? No. Google lo ha estado haciendo en los últimos 5 años. Tiene cables de fibra óptica en todo el planeta. Está monitoreando el cambio de fase de esa señal que te llega a tu casa con voz y data, esa señal de internet. Entonces, ellos han podido probar que en las zonas donde está rompiendo la corteza terrestre, minutos antes de un terremoto, lo que es señal positiva cambia a negativo y lo que es señal negativa cambia a positivo. Wow. Están puliendo el modelo para que a la vuelta de 5 o 6 años tengamos ya un mecanismo de uso global que nos permita a todos como sociedad donde se está produciendo un proceso de rotura sísmica para que la gente se esté ponga preparada. Claro. Claro que sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Yo creo que tú tienes que venir otra vez por acá porque definitivamente son informaciones muy importantes, pero además con la forma en que tú lo dices, todo el mundo lo entiende. Gracias, aunque sea María. algo tan complicado, ¿verdad? Para la gran mayoría. Nos vamos a una segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.